Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Conectados con Legrand, un espacio donde estamos con expertos del mundo de la infraestructura eléctrica y digital. Mi nombre es Alba Español y formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand Chile. Así que muchas gracias a todos aquellos que se han conectado el día de hoy con nosotros. Hoy vamos a continuar un tema bastante interesante que iniciamos ya acerca de los certificados PEP o PEP, Product Environmental Profile o perfil medioambiental del producto. Y en la vez pasada estuvimos hablando bastante acerca de los conceptos básicos para entonces ahora poder ver un certificado, poder leerlo e interpretarlo. Así que para el día de hoy también voy a contar con la presencia de Frederick Orloff, es ingeniero miembro del Lead Green Associate, diseñador acreditado de Data Centers del Uptime Institute, miembro del US Green Building Council y experto en energías alternativas. Así que, Frederick, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Conectados con Legrand. Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por invitarme a compartir con ustedes este tema tan interesante acerca de los certificados PEP. Gracias por invitarme nuevamente. No, gracias a ti, Frederick. Y bueno, como para hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez anterior, hablamos de estos certificados PEP que no son más que declaraciones ambientales de los productos, específicamente de productos eléctricos, electrónicos y de climatización, donde se hace un resumen de toda la evaluación del ciclo de vida del producto y del impacto ambiental que tiene este a través o a lo largo de todo este ciclo de vida. Vimos temas como cuáles eran los orígenes de los certificados PEP, desde qué año inició esta iniciativa, quiénes pueden hacer un certificado PEP, qué tipos de productos pueden tener este certificado, y también hablamos un poquito acerca del ciclo de vida del producto, que va de la extracción de la materia prima, la fabricación, el transporte, la instalación y mantenimiento, y ya sea su reciclaje o su eliminación. También hablamos un poquito de esta evaluación del ciclo de vida, pero hoy, Frederick, me encantaría que podamos ver qué incluye un certificado PEP típico, cómo podemos leer y cómo podemos interpretarlo. Claro que sí. Entonces vamos a iniciar por mostrarles certificados, recordarles que los podemos encontrar en una página web, ¿vale? Y entonces en la página web ustedes entran, escriben PEP, certificado, y allí vamos a encontrar las diferentes clasificaciones. Este es el inicio de un certificado. Aquí vamos a hacerle un seguimiento a un certificado de un transformador verde, un transformador eficiente. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en este certificado es la referencia del producto o de los productos, porque un certificado podría tener varias referencias y tengo varias referencias en una misma familia. Entonces, arrancamos con la imagen y con la referencia. Y después que tenemos la imagen y la referencia, vamos a encontrar, obviamente, cada una de las características que tienen que ver con los impactos y demás que vamos a encontrar a lo largo de lo que vamos a ver en esta presentación. Excelente, Frederick. Muchas gracias. Entonces, hablemos de esos impactos o de los procesos en los cuales se evalúa el impacto ambiental en los productos. Correcto. Entonces, déjenme les muestro también este slide. Básicamente son estos 4 puntos. Un punto tiene que ver con la fabricación del producto, ¿vale? Y obviamente, tal vez es uno de los más importantes en este desarrollo de un certificado. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar para la fabricación de cada uno de estos productos? Luego tenemos el tema de la distribución del producto, cómo se va a distribuir este producto, cómo lo vamos a llevar, si en barco, en tren, en avión, etcétera. Luego, tal vez la más importante de todas, es el uso del producto. Porque en el uso del producto es donde vamos a encontrar el consumo de energía, en el desarrollo, mientras ese equipo funciona, vamos a tener un calentamiento, y ese calentamiento va a contribuir con el calentamiento global. Vamos a tener que hacer mantenimiento en algunos casos, o hacer reposición de algunos materiales. Entonces, lo que tiene que ver con el uso. Y finalmente, el fin de vida útil de este producto. ¿Qué vamos a hacer con él cuando
terminemos el ciclo de vida útil del producto. Y entonces, vamos a mirar, aunque no en el mismo orden, pero aquí en el mismo orden que aparece obviamente en el certificado, como para que haya una claridad en lo que tiene que ver con los productos. Y entonces vemos esta parte que dice la constitución de los materiales. ¿Qué materiales estamos empleando en la fabricación de este transformador? ¿Qué materiales estamos utilizando en la fabricación de una electroducto barra o electrobarra? ¿Qué materiales estamos utilizando en la fabricación de un breaker? ¿Qué porcentaje de esos materiales son plásticos? ¿Qué porcentaje de esos materiales son metales? ¿Qué porcentaje de esos materiales son otros elementos diferentes a plásticos y metales, como por ejemplo cartón y otros elementos? Y entonces, por eso decimos que el primero que tiene que hacer un certificado es el fabricante. El fabricante es el único que sabe en qué porcentaje se está manejando de estos materiales. Cuando ya tengamos ese listado de esos productos, vamos a revisar cuáles productos le pueden hacer daño al planeta. Como les decía, hay algunos que son necesarios para elaborar, obviamente, materiales. ¿Y en qué porcentajes? Y cuáles porcentajes y cómo vamos a medir esos porcentajes, esa contribución al calentamiento global, esa contribución al daño a la capa de ozono, etc. Pero lo primero que tiene que seleccionar un fabricante que está comprometido con el planeta es no utilizar materiales que dañen el planeta, no utilizar mercurio, por ejemplo. Mercurio está prohibido. El mercurio se utiliza aún para la extracción de algunos materiales, pues no vamos a utilizar ese tipo de productos. O muchos otros que están en discusión en el mundo, ¿vale? Utilizar los materiales que no se puedan reciclar, que hay muchos, ¿no? El ascarel, por ejemplo, está prohibido, materiales radioactivos están prohibidos dentro de esos conceptos de fabricación de un producto. Por eso cada empresa que está comprometida con estos certificados PEP, pues tiene unas personas que conocen, obviamente, cuáles son esos materiales, tienen que estar muy alerta para decirle al fabricante, esto no se puede utilizar, esto no se debe utilizar, ¿vale? Por ejemplo, el poliestireno expandido, tan discutido hoy en día, que se utiliza para empacar productos para que no se dañen en el transporte, pues son productos que solamente se puede reciclar un 3% de ellos y el resto contaminan el planeta. Entonces yo puedo tener un fabricante muy serio como Legrand, pero el fabricante serio como Legrand, que hace gabinetes de cableado estructurado y los empaca con este material de poliestireno expandido, pues está en contravía. Está diciendo por un lado, oiga, mi producto es eficiente, pero estoy utilizando unos empaques que van a dañar el planeta. Aquí entonces es muy importante y claramente las compañías lo tienen claro, que deben ser consecuentes desde el momento en que se extrae la materia prima hasta el momento en que se entrega y se empaca. Luego ya tendremos la otra parte que tiene que ver con el uso del producto. Pero aparece el famoso, siempre buscamos, y ustedes seguramente todos conocen el famoso símbolo RRR, todos conocemos el símbolo RRR, que significa reusar, reducir y reciclar. Y dentro de estos conceptos, pues es mejor reusar, pues cuando ya hablemos en algún otro momento sobre el IT, es mejor reusar. Luego reducir también es muy bueno. Si yo hago productos que sean más pequeños o hago obras que sean más pequeñas, pues no tengo que usar tantos materiales. Y finalmente está el reciclar, porque el reciclar finalmente me genera un proceso y ese proceso industrial pues me va a generar unos emisiones de CO2. Y entonces si volvemos a mirar esta imagen, estamos viendo que este transformador, por ejemplo, es un transformador de resina, que es tal vez el mayor material que se está utilizando, que es el que recubre las bobinas. También tenemos otros materiales como acero, cobre, aluminio. El que más se utiliza en estos transformadores es el aluminio, porque las bobinas hoy en día son en aluminio por un desarrollo tecnológico que se está dando en el mundo. Y luego al lado derecho estamos encontrando otros materiales como los empaques, si son de cartón o si son plásticos, etc. Y obviamente señalamos cada uno de estos porcentajes. Y permítanme, antes de pasar a la imagen, vamos a sacar esto de qué pasa al final del ciclo de vida útil, qué pasa al final del ciclo de vida útil de nuestros productos. Aquí hay una pregunta bien importante. ¿Cuál es el final del ciclo de vida útil de un producto? Entonces hay que preguntarle a un fabricante.
Por ejemplo, este que estoy mostrando, que es un transformador, el transformador de Legrand nace por allá por los años 70 más o menos, digamos que llevamos más de 50 años y todavía no se ha terminado el primer transformador. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿y cuánto dura un transformador? Pues todavía no tenemos respuesta, en el caso de Legrand. Pero cuando termine su ciclo de vida útil, debido a los materiales con los que está fabricado, yo les puedo decir que de esos materiales con los que está fabricado el transformador, el 10% que son plásticos se pueden reciclar y el 89% que son metales se pueden reciclar. Es decir, el 99% de esos materiales con los que está diseñado este producto, este transformador que estamos desglosando el certificado, lo vamos a poder reutilizar. Y eso es un muy buen dato para todos nosotros. O sea, hablar de cómo se van a manejar estos materiales cuando terminen su ciclo de vida útil es algo bien importante. Y estamos diciendo que no vamos a contaminar el planeta. Estamos hablando de un producto donde el 99% de los elementos que utilizamos en su fabricación los podemos reusar, reutilizar. Ahora, otra cosa veremos seguramente más adelante en lo que tiene que ver con de dónde sacamos esos materiales. Ese ya es otro concepto. Correcto, Frederick. Entonces, qué interesante ver que este certificado no solo muestra los productos o los materiales con que se realiza el producto, sino que incluso nos indica cómo va en su empaque, en su embalaje, y ver qué porcentaje de esto se puede reciclar o no, y un 99% realmente es una cifra realmente buena. Así que, Frederick, ya que hablamos de este un poco de impacto ambiental de los productos y cuáles materiales o no se pueden reutilizar o reciclar, podemos hablar un poquito acerca de cuáles son aquellos impactos que se generan sobre el planeta con la fabricación y uso de estos productos. Muy bien, y tal vez es la parte fundamental de todo esto que se está haciendo. Finalmente todos tenemos que fabricar productos, todos tenemos que usar productos. Todos tendrán un periodo de vida útil, todos tendrán que morir finalmente algún día. Pero lo que está pasando hoy en día y lo que realmente nos preocupa a todos es nuestro planeta, que lo estamos acabando, estamos agotando los recursos. Es bien sabido el tema de la contaminación de los ríos, de los mares, de la contaminación del ambiente, de las lluvias ácidas, de todos esos fenómenos que se están dando en el planeta. Y obviamente parte de ello obedece a la fabricación de ciertos productos. Pero más que la fabricación, viene otro concepto que es el uso. Y hay productos que, sobre todo en esta parte eléctrica, que siempre que circula corriente, pues se genera calentamiento. Y ese calor, pues, ¿qué lo hacemos? Pues el calor va al medio ambiente. Y si estamos hablando de todas las instalaciones, pues todos estamos generando emisiones de CO2, todos estamos generando calentamiento global. Entonces, dentro de estos certificados lo que vamos a buscar es, primero, ¿de dónde sacamos los productos? Punto número 1. ¿Qué daño le hicimos a la tierra cuando los sacamos? Y segundo, cuando están definitivamente funcionando, ¿cuál es el daño que se le puede también aportar al planeta? Aquí entonces habrá varias cosas que mirar y que analizar, ¿verdad? Vamos a empezar por ¿qué nos dice este certificado? Entonces, parte de lo que nos dice el certificado es, vamos a evaluar los impactos en la fabricación de esos productos y en el uso de esos productos con respecto al calentamiento global, con respecto al daño de la capa de ozono, a la acidificación de las tierras y el agua, a la eutrofización o eutroficación, y otros conceptos que vamos a mirar, ¿vale? Entonces, empecemos por uno que tiene que ver, y creo que las imágenes ayudan más que mi cara, a mostrarnos qué está pasando con el planeta, ¿vale? ¿Por qué estamos acabando el planeta? ¿Por qué nosotros, hasta dentro de cuánto tiempo vamos a tener lo que tenemos ahora? Porque todavía tenemos capa vegetal, todavía tenemos agua, bueno, no tanta como quisiéramos, pero tenemos agua. Entonces, seguramente esto nos va a llevar a la extinción de nuestro planeta, y claramente lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Estamos viendo que el calentamiento global está derritiendo los polos y todo este tipo de sitios
donde antes era un hábitat para animales como el oso polar y demás. En estos días veíamos en la prensa unos ositos completamente desnutridos y otros muertos porque ya no tienen dónde vivir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con estos certificados? Entonces, esta es la otra parte. Lo primero que vamos a mirar acá es calentamiento global. ¿Cómo la fabricación de un producto, cómo la extracción de esos materiales afectó ese calentamiento global? Y se puede medir. De hecho, hoy tenemos calculadoras para eso, dependiendo de la actividad que se quiera desarrollar. Pero miren una cosa y fíjense bien ahorita en la imagen, que tal vez los mayores valores que aparecen en estas tablas no es tanto en la extracción de las materias primas, no es tanto en la parte del reciclaje. Vamos a observar que el mayor aporte para casi todos los conceptos que hay allí es el uso de un producto. Y entonces aquí es donde entramos. Si miramos estos porcentajes, en la consecución de la materia prima es un 7% del global de lo que tiene que ver con calentamiento. El proceso de distribución, el transporte, todo lo que hablamos es un 1%. El proceso de instalación, que es muy sencillo para un producto terminado, es apenas un 1%, llamémoslo así. El proceso del reciclaje, de transportarlo y todo lo demás para reciclaje es apenas un 1%, pero el uso es un 93%. Y si uno ve, obviamente un transformador funcionando, pues me está generando calor y me está generando calentamiento y me está generando una serie de cosas. Igual si miran esta columna de uso, pues es la que mayores porcentajes tiene en la contribución. ¿Y por qué nos vamos a detener aquí en el tema del uso? Porque finalmente cuando yo compro un producto, y este específicamente que estoy hablando, que es un transformador, pues el transformador lo tengo que tener funcionando todo el tiempo. Hicimos una presentación en días pasados acerca de transformadores y contábamos en ese entonces la importancia de las pérdidas en vacío que tiene un transformador, porque un transformador está conectado todo el tiempo, de día y de noche. Nadie lo va a desconectar en las horas de la noche o los fines de semana pues, para hacer una maniobra, sino que el transformador está permanentemente conectado. Por lo tanto, permanentemente hay unas pérdidas en vacío. Por lo tanto, permanentemente hay un calentamiento global. Y si además el transformador tiene carga, pues hay que evaluarlo. Entonces, dependiendo de las potencias, se evalúan obviamente esos parámetros. Para este transformador que estamos viendo, que es un transformador de cierta potencia, nos está diciendo que mientras está usando la contribución al calentamiento global es del 93%. Pero ese 93% para entender mi certificado, para entender este certificado, no me lo van a comparar con un 80% de otro fabricante. Este es un 93% de este valor total que aparece aquí, que es 2.6 por 10 a la 5 kilogramos de CO2. Si ustedes miran otro certificado PEP, es posible que encuentren que también aquí tiene un uso del 90%, pero aquí tenga un valor más alto. O sea, lo que vamos a referenciar siempre es este total que está acá, para hacer una comparación de los aportes o de los daños que se le hacen al planeta en cada caso. Entonces vamos a basar en este valor. Pero este valor para muchos de los que estamos conectados hoy no nos dice mucho, ¿verdad? 2.6 por 10 a la 5 kilogramos de CO2. Diríamos que eso claramente no me está diciendo nada. Entonces, hoy, como les mencionaba, hay calculadoras que nos pueden hacer una equivalencia. Voy a hacer el ejercicio acá. Lo tenemos para ustedes, para hacer una pequeña comparación de qué es en esta, una tonelada métrica aquí, observen, una tonelada de emisiones de calentamiento global, de emisiones de carbono por calentamiento global. Me está diciendo que equivale, bueno, se ve bastante pequeño, pero a ver cómo me acomodo las gafas. Me está diciendo que es como si tuviéramos 0.216 pasajeros en un vehículo, ¿vale? Esto es lo que se está diciendo acá. Mientras que si hago la comparación con el valor que me muestra este certificado PEP de este transformador de Legrand, es como si tuviera 0.056 pasajeros en un vehículo, o sea que hay un cambio. Este me está diciendo que tiene 2.481 medidas de consumo, mientras que con este estamos hablando de 645. Entonces hay equivalencias en lo que tiene que ver
con estas calculadoras para que podamos hacer efectivamente una comparación vis a vis, ¿no? Porque básicamente esos números no me están diciendo mucho. Entonces yo lo que hago es que hago esas verificaciones y comparaciones, obviamente, con estos parámetros. Entonces viene ese primer concepto que se llama calentamiento global. El segundo concepto que también afecta a nuestro planeta tiene que ver con el daño a la capa de ozono. Digamos que todos los países de América Latina, Chile, Colombia y demás, están en los diferentes protocolos. Entonces, para el calentamiento global estamos en el protocolo de Kioto y todos participamos y todos aportamos y todos decimos. Uno de los cambios importantes ha sido eliminar las lámparas incandescentes, por ejemplo, en el mundo. Entonces, eliminamos las lámparas incandescentes porque eran ineficientes y las reemplazamos hoy por unas lámparas que son eficientes, como las lámparas tipo LED. Hubo una transición aquí entre los dos que se llamaban las lámparas fluorescentes compactas, unas lámparas que estaban hechas con mercurio, que lo que estaban haciendo era llevando veneno a todas las casas de todos los hogares del mundo. Finalmente se descubrió y finalmente se logró eliminar gracias, obviamente, a la venida de la tecnología LED. Pero era ya una preocupación bastante grande en el mundo. Luego tenemos que todos estamos en el protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal tiene que ver con ese daño que se le está haciendo a la capa de ozono, el agotamiento de la capa de ozono. Debe mostrarles acá también una imagen con respecto a eso. ¿En dónde está ese hueco que se encuentra en la Tierra? Bueno, se me demoró la imagen, pues pesadita. Pero para mostrarles acá en este mapa mundi, el hueco está justamente aquí sobre la Antártida. Si yo les muestro una imagen donde se encuentra el hueco en la capa de ozono, porque todos los gases que deterioran la capa de ozono llegan justo a ese punto, está justamente aquí sobre la Antártida. Bueno, ¿y qué tiene? Mire que esta imagen es reciente, es de septiembre del año pasado, y estamos hablando que se dañó, que ya eso es irrecuperable, y que va a filtrarse todos los rayos del sol por allí, y cuando se daña la capa de ozono, adicionalmente, lo que está pasando es que me está generando calentamiento global. Entonces nosotros los ingenieros tendremos que seleccionar entre dos males. Oye, ¿qué quieres hacer? ¿Proteger el calentamiento global o proteger la capa de ozono? Los dos son malos desde el punto de vista de los productos, entonces yo tendré que seleccionar cuál de los dos hace menos daño. Y entonces yo siempre escogeré calentamiento global, porque si dañamos la capa de ozono, pues hay calentamiento global. Eso no es consecuencia del otro. Y cuando se daña la capa de ozono, pues hay muchas cosas. Entonces, el sistema humano se vuelve receptor de todos los tipos de virus, enfermedades y demás. Estos rayos del sol atacan todos los productos. El sistema inmunológico ya no es el mismo. Bueno, todos los que ustedes seguramente han oído hablar de lo que tiene que ver con el daño a la capa de ozono. ¿Cómo lo manejamos entonces en nuestras fichas técnicas, en un certificado PDP? Pues decimos cuál es ese daño a la capa de ozono que está generando la elaboración de un producto o el uso de un producto. Y aquí entran todos los productos que tienen que ver con aires acondicionados y con estos gases que se utilizan. Por ejemplo, el CFC, clorofluorocarbono, es un gas que se utiliza para enfriar, que está prohibido en el mundo. En Estados Unidos se prohibió en el año 1995. En países como Colombia se prohibió en el año 2015. O sea, nosotros, 20 años después, resolvimos entrar en la onda de prohibir el uso del CFC. Y entonces aparecen unas tablas que bien vale la pena pues mostrarles acá. Seguramente todos los países ya somos conscientes de el daño que generan estos elementos al planeta. Por ejemplo, el CFC, que ya está prohibido, algunos lo conocen como R11 o R2. Estos gases, por ejemplo, me dañan la capa de ozono. Miren la contribución al daño a la capa de ozono, es una unidad. Bueno, habrá que mirar unidades, hoy no vamos a entrar en ese detalle. Pero me genera daño a la capa de ozono y además me genera calentamiento global. Luego aparecieron los hidroclorofluorocarbonos, que es como el componente que siguió después. También están prohibidos en el mundo y que se conocen como el R22 y otros componentes que hacen menos daño a la capa de ozono, miren, 0.04,
pero me generan calentamiento global. Los que están permitidos y avalados son los hidrofluorocarbonos, o HFC, no hidroclorofluorocarbono, sino hidrofluorocarbono, conocidos con otros nombres, 134, 221, que son cero daño a la capa de ozono, pero me generan calentamiento global. Aquí es donde yo les mencionaba que tendré que tomar decisiones entre qué quiero hacer, o daño a la capa de ozono o genero calentamiento global. Igual, si daño a la capa de ozono, pues voy a generar calentamiento global. Entonces, tener presente en esa selección y en este conocimiento que todos debemos tener hoy en día, no solamente de la parte eléctrica, sino también de la parte ambiental, cómo seleccionar adecuadamente un producto. ¿Cómo un fabricante me tiene que ayudar con eso? Porque yo no me las sé todas, yo no sé si sí o no, y para eso están esos certificados PEP, que un fabricante efectivamente me diga, mire, si utiliza este producto, esto, y que yo pueda además hacer esas comparaciones. Hoy que se está utilizando, por ejemplo, en data center o en sistemas de refrigeración en el mundo, se están utilizando lo que se llama los refrigerantes naturales, como el dióxido, parece que se silenció el sonido, fui yo. Hola, No, ¿me copias? te escucho bien, ¿tú me escuchas? Ok, perfecto. Sí, entonces, el dióxido de carbono, por ejemplo, o el amonio, o el propano, o la ventilación natural propiamente dicha, ¿vale? Que son los que se están utilizando, que me generan cero daño a la capa de ozono y además cero calentamiento global. Entonces yo tendré que hacer esa relación, ¿vale? Bien, aquí volvemos, dime. Sí, no, continúa, disculpa, ahora te consulto. Algo pasó con mi cámara, ¿verdad? ¿Sí me estás viendo? No, te veo bien, te veo perfecto, Frederick, te veo bien. Okay, no, es que solo aquí... quería comentarte, Frederick, que nos queda poco tiempo, así que si nos podrías hablar muy brevemente de los otros impactos ambientales, tales como la eutrofización, que sí. uno Muy bien. muy común. Entonces, miremos acá en la presentación lo que tiene que ver con la eutroficación. ¿Qué es lo que hacemos? Es que como obviamente estamos generando gases y estamos generando elementos como ozono y todo lo demás, pues esto sube a las nubes y finalmente se va a generar, es una lluvia ácida que nuevamente baja a la tierra y obviamente nuevamente esos nutrientes pues van cambiando de forma, van generándose más bien como venenos que finalmente van llegando a las aguas. Otro fenómeno que tiene que ver obviamente con todo esto que está pasando de la lluvia ácida y demás es la eutrofización del agua. Lo que hace esta eutrofización es que me va generando unos nutrientes que el agua no requiere, obviamente el agua es dulce, y me va generando obviamente una creación de algas y cosas de estilo que van obviamente chupándose también el oxígeno de las aguas y finalmente pues generan un daño. El tema que todos conocemos y países como Chile, sí que Santiago, ciudades como Santiago, sí que lo vivimos, que tiene que ver con esa emisión de monóxido de carbono que finalmente con el tiempo se va generando en partículas volátiles orgánicas que son dañinas para el organismo y empezamos a respirar, obviamente, ese aire que claramente nos está afectando a todos. Otro concepto tiene que ver con perdón un segundito, con el agotamiento abiótico, que tiene que ver con la escasez de recursos naturales. En la medida que sigamos fabricando cosas, pues vamos acabando con los recursos naturales. Y entonces lo que vamos a encontrar finalmente son desiertos, que si no lo controlamos adecuadamente, no encontramos un desarrollo adecuado de productos, pues lo que va a hacer es que dañamos el planeta. Miren todos los impactos que tienen que ver con el planeta cuando desarrollamos productos. Entonces, cuando desarrollamos productos. Y además no sabemos cómo manejar esos desechos. En estos programas LEED, por ejemplo, hablamos de cero basura. ¿Por qué cero basura? Si ustedes recuerdan y hemos visto en esta presentación, ese programa es de LEED que me dice cero basura. ¿Por qué cero basura? Porque si yo tengo 99% de los materiales para reciclar,
pues obviamente no voy a tener problemas con basuras, porque no existen, no las tengo, no existen. Y esa parte hay que tenerla clara en el desarrollo de un producto. Entonces, y lo mismo pasará con el aire, ¿no? Entonces, la contaminación cuando estamos fabricando un producto, déjenme mostrarles acá una parte de la presentación. Bueno, ahí tengo, las imágenes son impactantes y a veces uno lo ha visto, lo sabe, pero no hace nada. Entonces, una parte de la contribución que podemos hacer es utilizar productos que ya han visto eso, que no están contribuyendo con estas contaminaciones que estamos viendo hoy en día, que lo que hacen es contaminar el planeta. ¿Vale? Entonces, diríamos que en cierta forma lo que estamos viendo es que si yo selecciono un producto que tiene un certificado PEP, pues obviamente voy a contribuir con el planeta, directa e indirectamente, pero lo vamos a hacer. Excelente, Frederick. Muchísimas gracias de verdad por esa explicación. De verdad que quedó súper claro. Es increíble que estas fichas, estos certificados nos puedan mostrar si un producto determinado puede ser o no amigable con el medio ambiente y presenta estos datos del impacto ambiental directo al lugar donde vivimos y al ciclo de vida de este producto. Y yo creo que lo más importante detrás de estas declaraciones es alentar a los fabricantes a analizar una manera más crítica de sus productos existentes, evaluar su impacto ambiental e identificar qué fases de este ciclo de vida que ellos están realizando producen impactos ambientales significativos al lugar donde vivimos. ¿Ya? Los fabricantes pueden usar esta información que es vital para mejorar tanto sus productos existentes como innovar con nuevos productos de manera de que sean mejores para el planeta y para las personas. Así que, Frederick, muy claro todo. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Creo que ahora sí logramos cerrar este tema. Y bueno, a todos también, gracias por estar conectados con Legrand y los dejamos invitados para una próxima emisión. Gracias, Frederick. Bueno, gracias a ti por permitirme compartir con ustedes. Hablé de un solo certificado, ¿no? Pero quiero mostrarles que hay otros certificados. Hay certificados para las bandejas portacables, hay certificados para las UPS, hay certificados para el breaker. Es decir, Legrand siempre se ha preocupado por tener sus productos obviamente bien seleccionados y en cada uno de ellos obviamente nos van explicando qué es lo que sus contribuciones y demás. A todos ustedes, muchas gracias por invitarme a participar en estos conversatorios, sobre todo en estos temas que no son del alcance de todo el mundo, no todos estamos muy atentos a esto que tiene que ver con el planeta, más bien tratamos de evadirlos, aunque todos decimos sí hace daño, pero no, como decía alguien, todos estamos claros, pero nadie se compromete. Entonces, el encontrar empresas como Legrand que están comprometidas con el desarrollo de este tipo de productos y con cuidar el planeta, pues es muy gratificante también para todos nosotros. Muchas gracias, Alba, por invitarme a participar y espero que algún día nos volvamos a ver en otro tipo de temas. Claro que sí, Frederick. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Como decía Frederick, pueden encontrar todos estos certificados PEP en la página de EcoPassport y ahí van a poder descargar, escogen el fabricante, por ejemplo, Legrand, y pueden ver todos los productos que cuentan con estos certificados. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en una próxima emisión de Conectados con Legrand. Chao, chao.